la palabra al doctor Germán Torres. Gracias, señor presidente, señores miembros del Consejo, apreciados docentes y miembros del Tribunal de Honor, públicos presentes, a la gente que están observando a través de los medios de comunicación, tengan ustedes muy buenos días. Quiero, con el permiso de ustedes, hacer uso de lo que dispone la Ley de Lenguas, la Ley 4251/10. No quiero caer en populismo, pero de alguna manera, claro que las cuestiones doctrinarias, todo eso debo expresarlo en castellano. Pero, en la Constitución pevoico, la de artículo 140 y 77, están las disposiciones y después de mucho tiempo la Constitución Nacional se puso en forma precisa y concreta con respecto a nuestra lengua guaraní. Entero, vea que seguramente ya entiende paitejina. A veces hasila ya sirir por ajanguala ñande abañe epe. Pero todos entendemos de alguna u otra manera. Entonces, con las disculpas de los miembros del Tribunal de Honor y del Consejo y del Auditorio, de alguna manera quiero hacerlo en nuestro dulce idioma guaraní. Japeango en primer lugar, coñan de Ley Guazú, Constitución Nacional, ojaía a cara y cuera, oye elegía cuepe año 1992, peco un boguapupe, cuatia guazúpe y eso pepe, un constitucionalismo social, ingo sobre la caraíñe epe, papeango isna, pe artículo primero POI, un boguapuja ahí constituye en un estado social de derecho. Amba épico peaje y ceje y de la gente escuela, porque hay que tener en cuenta una realidad en nuestro sistema de servicio judicial. El que llega en el Poder Judicial y en la Fiscalía son gentes con escasos recursos, un ajea pinandí, peñan de chococuera, un ajea en virecotede, peñan de institución cuera. Casi, por decirlo estadísticamente hablando, hoy podemos entrar en el sistema digitalizado del Ministerio Público y también del Poder Judicial a ver las estadísticas con respecto a las causas que ingresan y vamos a tener el régimen de los hechos punibles que ingresan en el sistema. Hurto, robo agravado, abusos sexuales y los otros delitos de cuello blanco son en menor dimensión estadísticamente hablando. Por eso, esta institución y sus funcionarios públicos deben manejar con claridad el idioma guaraní, porque el usuario permanente es justamente estas gentes que concurren a nuestro sistema de servicio de justicia. Ingo que principio cuá o biteterupi o guatao joina pe ñande cuatia guasupe pe Estado Social de Derecho. Surca entonces de manera transversal todo el plexo normativo de nuestra ley fundamental. O poco paite entero regina y catujanguaisha o moí pe tapisha ciudadano, tapisha ñanetagua, o mañaje sepe autoridad de cuera y catujanguaisha un bojasa supe ipo, pe envicotenewi y catujanguaisha yaposhui gente y catujanguaisha uno jesui pe envicotenewi, pues yapojanguaishui y a su beñaneco vulgarmente yapojanguaishui cristianos en la gente. Por otro lado, al decir del profesor Daniel Mendonca, esta expresión representa, dice él, la unión de dos fórmulas simples: el Estado social y el Estado de Derecho.
Y esta es una fórmula, dice él, destinada a modelar una forma de Estado protector del individuo frente al poder, comprometido con la promoción del bienestar social. Pepe principio ABI, en todas esas actividades de la Oye Yapojanua, Lañan de Leicuera, Congreso Nacional, ABI, tarea legislativa, tarea jurisdiccional, tarea administrativa, y Catujanhuancha, la Burubichacuera, Oye Jesapea, Jaomañamí, pueblo. Estoy usando esos términos de guaraní no para traer un populismo, ni para salir del crochet del sistema que los demás colegas, compañeros han pasado por este estrado para explicar su posición en relación a la Fiscalía General del Estado. Es a los efectos de que podamos apreciar también lo bello y lo hermoso que son las expresiones en guaraní cuando tenemos que tocar cuestiones de Estado y cuestiones de responsabilidades de nuestras autoridades con respecto a nuestros ciudadanos. Hamba, él las enviapó entonces la Caray Fiscal General del Estado co Estado Social de Derecho. En ningún daja peango petein cargo unipersonal jaeño peteiningo o guapu upepe. Y catujanguaisa o yapo peten viapo jañin y catujanguaisa o mañaja o jechamba epa jaila lian de ley guasupe jala lian de ley cuera oña jina pepe y catujanguaisa o moi mamá te ñandera pichacuera en bico te ven un ajenguasu de cuera la oye a su pelate coyo ya justicia. Pea ten responsabilidad tu se treía Caray Fiscal una jeta gina con casi centenar de colegas entre abogados del foro, magistrados, fiscales que se han presentado a este concurso. Vengo importante tereí ya es que la fiscal general del Estado como iana genonderape las envía poñe puno eteana o hijina pe oña tendeana pe garantía oñe moía mamaba tapicha favor pe derechos y garantías constitucionales. A veije y pele iguasupe la fiscal general del Estado en Viapongo hina la defensa del patrimonio público y social y del medio ambiente, otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas. A veí las enviapó como ñepunuana pe acción penal o un agencia de información a través de la policía o en forma directa de las víctimas. Como ñepunuana jahuerajana tenondera upe un agencia de baebaí o menos y coperube. Ahí la función del fiscal general y de la institución en sí es velar por aquellos intereses de tercera generación o los llamados también de solidaridad. Va el añanera en Viapuana en adelante y eso guarda mucha relación, estrecha relación con respecto al medio ambiente. También el fiscal general del Estado tiene que estar cumpliendo su función, pidiendo información a todas las instituciones a los efectos de llevar adelante su función. Uerajana él tenonderá la investigación o colaborar en la policía. A ver, las envía cuál es importante a la fiscal general, a la fiscal cuera un vapo, a gina pente cuera piterbi, orecuana pe objetividad, pe moñe punu, pe envía po. O jechaba a veces con la fiscal cuera oye IPAP sentido porque a veces quiere buscar nomás todos aquellos elementos que pueda sostener su posición a los efectos de llevar adelante en algún momento dado la etapa procesal a la acusación. Cuando que la ley le impone que tiene que buscar tanto los elementos de descargo y de cargo. Pero hay una confusión en ese sentido. Parece que no tienen bien claro cuál es su función.
aún falta todavía caminar mucho todavía en esos aspectos. Y, por lo tanto, el Ministerio Público sabemos bien que es requirente a él la oyeruriana la caraijuecuera pemba evisa pa oye yapoana hamba epa la hembicote vehina y catuanguencha guaje. Proceso final pe oso no oyerure pa ese oye pe aguante pe mamá tapizala juicio wi tapauer hata supe juicio oral pe. A vehícula fiscal general del Estado de Enviapongo y anapeteín una especie de compartimentos estancos, se hizo. No tiene que estar aislado de todas las demás instituciones y por ley evidentemente tiene que estar en estrecha relación con la Policía Nacional, con el orden jurisdiccional. Tiene que ser proactivo. A la proactividad en dice, en este cotenein oye yarure supela oye apuana, sino a evoi, o sea, na ojeca. Oña interesa la mamá necesidad, oña en la de gente pura a Pitepe. Dice la proactividad. Bien sabemos que la tarea del Ministerio Público es reactiva. De alguna manera podría actuar en las cuestiones de prevención cuando se instala en los eventos públicos, cuando sale a hacer los controles conjuntamente con la policía. Con respecto al segundo punto, que habla sobre mi percepción del funcionamiento actual del Ministerio Público. PPAP punto cuando la ley la ñañón botabu, oingo las quejas. Hasta se cucunua en vaporaya entero veape la justicia. Porque peango por un lado a ver tiene valor axiológico y la justicia a la equidad. La justicia, la equidad oiana peñan de apitepe y catujanguancha la aguapu oí ñan de apitepe. Porque la tuixiterei oí no la inequidad a la diferencia social. ABIPAP tiene una cuestión peligrosa para cualquier Estado o nación, porque conforme a una estadística del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hay una estadística un poco alarmante en toda Latinoamérica, en Paraguay, de una cifra del 33%, o sea, es decir, un tercio de la población, viven en una situación de pobreza multidimensional. Va a ser la pobreza multidimensional. A y se imagina que la mboriajú, hoy dos clases, mboriajú, jamboriajú, api. Jaumia pego hoy privado de varios derechos, entre los cuales los fundamentales son la salud, están privados del derecho a la salud, del derecho a la educación y de un derecho de un nivel o estándar de vida digna. Entonces, esa percepción que yo tengo del Ministerio Público en ese sentido, creo que si bien hubo avances, hubo crecimientos cuantitativos en cuanto a la proporción del crecimiento, tanto en funcionarios como fiscales, debe haber también un crecimiento cualitativo en cuanto a su función y en cuanto a lo que ofrece a los usuarios del sistema. Y este desafío que cualquiera de los que pasaron por esta audiencia tiene ese desafío de trabajar denodadamente por buscar que el Ministerio Público cumpla con su rol constitucional. Con respecto al tercer punto, que habla
de la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público, constitucionalmente hablando, como también en la Ley Orgánica del Ministerio Público, habla con respecto a esta autonomía funcional. Como dije en principio, que es un cargo unipersonal, él es responsable de llevar adelante todas las actividades del Ministerio Público. Y como lo dice un actor argentino, Rodolfo Nahuen, en su libro Me nombraron jefe y ahora qué hago, hace una comparación de aquella persona que es designada como jefe o como autoridad. Dice que esa persona debe actuar como un director de orquesta. Es el que dirige y conoce a todos y cada uno de los que conforman esa orquesta. Quizás él no está tocando directamente el instrumento, pero seguramente sabe tocar varios instrumentos de los que están en la orquesta. Pero él tiene que hacer todo el esfuerzo y es responsable de sacar la música conforme a los efectos que esa melodía que está escuchando la gente sea una música melodiosa, que guste al oído. Asimismo es el jefe que es responsable, quizás no esté directamente materialmente trabajando, pero es el que tiene que dirigir y es el responsable del resultado, tanto cuantitativo y cualitativo, de su función. Es más, esos resultados deben perseverar en el tiempo, porque acá tenemos a veces una gran dificultad cuando llegan las autoridades a los cargos significativos, cuando duran 5 o menos o más tiempo, viene otro funcionario y cambia todo el sistema. No perduran el tiempo y es una difícil, un desgaste para el sistema y a las instituciones. Debemos de marcar pautas que dure y perdure en el tiempo, a los efectos que puedan dar resultados. Con respecto al tercer punto, que habla como dije, de la autonomía funcional presupuestaria. Bien sabemos que el Ministerio Público tiene un rubro determinado en el presupuesto y de acuerdo a eso debe desempeñarse. Yo soy ordenador de gastos en la circunscripción judicial de Paraguarí como presidente de la circunscripción judicial. Tengo las actividades con los administradores y hay un pecado que siempre se tiene en las administraciones. Dice los administradores, bueno, nuestra necesidad es 70, pero, señor presidente, tenemos que pedir 100, porque a la hora de la verdad siempre nos retasea y nos da 70. Y le digo yo, no, señor, acá hay que tratar de, buscar la sinceridad y a partir de los reflejos reales de lo que uno quiere hacer y llevar adelante la administración, tiene que reflejar la situación verdadera. Ahora que no tengamos después recursos, que tenemos que hacer otra vez una reprogramación, todas esas cuestiones vamos a llevar adelante, pero hay que sincerar los números. No debemos caer en esa situación que distorsiona los fines de la institución. Hay que llevar las cuestiones que respaldan las peticiones a los efectos de que podamos demostrar las necesidades reales de cada institución. Con respecto a mi propuesta relacionada al compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, creo que eso en estos 20 años de ejercicio de la magistratura puedo decir y puedo mirar de frente a los usuarios del sistema que
Mi compromiso es a través de esos ejemplos que he dado en el ejercicio de la magistratura. Ustedes se acordarán de aquel famoso caso Cuaolaño que llegó a la circunscripción judicial de Paraguarí. Después de haberse inhibido aproximadamente todos los jueces penales de la capital, del área central, finalmente llegando a la circunscripción judicial de Paraguarí. Y era un desafío. Y era un desafío que la patria y el Poder Judicial me estaba llamando para asumir ese desafío. Y le digo a mis colegas, manos limpias, transparencia, firmeza y autoridad hermenéutica. Yaikua y Mícola derecho, anilla kujyeti. Ya asumía tú la yanda responsabilidad cuaco desafío. Porque dice Kierkegaard que hay dos tipos de autoridad. La autoridad epistemológica y la autoridad deontológica. La autoridad epistemológica, aquella autoridad del saber, del conocimiento, es aquella persona que tiene el prestigio y el crédito del sistema, en este caso del ámbito jurídico, de la comunidad jurídica. Y la autoridad deontológica es aquella autoridad del que puede, la autoridad que viene de hecho y de derecho. Entonces, mi compromiso es de que, como fiscal general del Estado, debo hacer el esfuerzo de reunir esos conocimientos y tener esa autoridad epistemológica. Y lo que estamos haciendo es justamente este proceso de instalar la autoridad deontológica a través del proceso del derecho. Doctor, le recuerdo que el tiempo ha finalizado hace 5 minutos ya. Por favor, si puede redondear la idea. Perfecto, gracias, doctor. Y en ese sentido, mi compromiso es de que pueda adornar mi persona de un conocimiento epistemológico, de una autoridad ética y moral, y por sobre todas las cosas, de poder gerenciar una institución tan grande como el Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Los señores miembros del Tribunal de Honor que deseen formular consulta al postulante tienen la palabra. Los señores miembros del Consejo de la Magistratura que deseen formular consulta al postulante. Perdón, doctora Amparo Samaneo Vida Pacielo. Quisiera hacerle una pregunta, doctor. Veo que usted es miembro del Tribunal de Relaciones en lo Penal de la Adolescencia de la Jurisdicción Judicial de Pacaraí desde el 2009 hasta ahora. Paraguarí. Sí, Paraguarí. Sí, hasta ahora. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué opinión tiene usted sobre la justicia restaurativa de la adolescencia? Sí. En algunos lugares de algunas circunscripciones ya se están instalando esa proyección de justicia restaurativa. Proyecto piloto. Porque el sistema y el Código de la Niñez y la Adolescencia pone a disposición del magistrado las alternativas de solución con respecto a la justicia penal juvenil. Hay que tener en cuenta una situación con respecto a la delincuencia juvenil y que es una delincuencia de subsistencia. Hoy cotede, a veces en viajiwi, a veces en matinto, hoy cotedewi o ya apoyewi delito en baebai. Por eso el magistrado debe ser proactivo en ese sentido. No solamente aplicar
fríamente lo que dispone la norma, porque justamente la última ratio es la privación de libertad. Buscar las alternativas de solución con el equipo multidisciplinario a los efectos de que ese adolescente que cae en las redes del proceso penal pueda reinsertarse a la sociedad, porque bien sabemos que está en una etapa de formación, de adquirir conocimientos, y la privación eventualmente lo priva automáticamente de su acceso. Por eso la última ratio debe ser el encarcelamiento o la privación de libertad y la utilización de las 100 reglas de Basilea. Permanentemente la Corte nos monitorea si aplicamos esas normas en nuestros procesos en relación al infractor juvenil. Ese proceso de restauración, porque vemos que hay una familia desmembrada. A veces no encontramos quiénes se van a responsabilizar de ese menor infractor. Pero ahí está la proactividad del magistrado a los efectos de buscar la alternativa de solución a esos conflictos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Cristian Daniel Crijovis. Buen día, doctor Germán Torres. Buenos días. Usted ha integrado la última terna para fiscal general del Estado y no ha sido designado, evidentemente. Y mirando estos 5 años de gestión de este periodo fiscal y la pretensión suya de volver a participar del proceso, ¿qué cambios concretos usted propone para la Fiscalía General del Estado? Hay sectores muy sensibles y de mucha repercusión mediática. El tema de los crímenes de las fronteras. Yo tenía un proyecto de llevar adelante en caso de aquella oportunidad cuando conformé la terna para fiscal general del Estado conjuntamente con el actual fiscal, el doctor Eguarirala. Tenía un proyecto de implementar un sistema de rotación permanente del Ministerio Público en esas áreas extremadamente sensibles de las ciudades fronterizas, como son Ciudad del Este, Pedro Juan, Salto del Guairá, Encarnación, a los efectos de que el fiscal no se adueñe de ningún proceso. Ingresa en el sistema, hace su investigación y de ahí pasa al siguiente fiscal a los efectos de analizar las actuaciones de su colega a fin de solicitar la elevación a juicio oral y público. Una vez pasada esa etapa, el que lleva adelante el juicio oral va a ser otro fiscal. O sea, hacer una rotación permanente tanto en la carpeta fiscal como en el proceso y en el sistema. Eso de alguna manera puede colaborar a fin de bajar los índices de lo que se escucha mucho, la corrupción en las zonas fronterizas. Eso es un problema endémico. Igualmente en los temas de lo que aquejan al área central con respecto a los delitos de microtráfico, a los delitos de los que llamamos hoy día motochorro, hay que cuadricular las situaciones delictivas que ocurren en el país y de acuerdo a eso implementar los cambios. Entre otros, lo que yo también puse, me acuerdo en números, 13 puntos, el cual ofrecí al Ejecutivo a fin de llevar adelante la implementación de la tarea del fiscal general del Estado. Y hay un tema que no escuché hasta el momento, el tema de la tenencia de las tierras. Desde el año 89, mucho antes, estamos escuchando permanentemente el tema de los conflictos de los campesinos, de las cuestiones de las tenencias de la tierra. Nadie se planteó, nadie agarra ese problema y asume a buscar la solución. Y me acuerdo, el eje de solución que yo plasmé en ese mi proyecto de trabajo fue trabajar la Fiscalía General del Estado con el INDER, con catastro y con registro
y llevar adelante un saneamiento de las documentaciones en referencia a las tenencias de la tierra. Y con respecto al crimen organizado, igualmente, tenía un proyecto de seleccionar funcionarios con coraje y funcionarios con conocimiento a fin de que se instale en esos lugares de conflicto y que nos está sacando el perfil de Paraguay posible a los efectos de los inversores, el tema del EPP. Es un tema difícil, complejo, e inclusive ustedes sabrán, yo pasé por el seminario mayor, estudié teología, algunos ex compañeros han formado fila de esas instituciones, algunos los he conocido personalmente. Y creo que algo conozco de la psicología de ellos, porque en aquel momento ya tenía esa tendencia y hablaba de la teología de la liberación, de todas esas cuestiones. Siempre había debates y ellos, algunos de ellos eran un poco extremistas, digamos. Y tenía, en cierta manera, quería implementar un equipo de trabajo en ese sentido a los efectos de implementar, porque es un trabajo complejísimo, no es fácil, no hay que ofrecer alternativas milagrosas, es un trabajo de largo alcance, tanto en el tiempo y en el esfuerzo y en el recurso. Esos temas eran para mí muy importantes para la Fiscalía General del Estado. Gracias, doctor Criscovit. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días. Buenos días, doctor. Sencillamente para terminar la grilla de preguntas establecida por el Consejo de la Magistratura, doctor, ¿se podría dar 4 o 5 ideas de lo que usted tiene en el caso de ser fiscal general del Estado con respecto a su compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos, que me parece que no escuché en su posición, doctor? Sí. Bueno, 4 puntos que podría comprometerme con respecto a mi compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos. El fiscal general del Estado tiene que trabajar de manera abierta. Yo en la circunscripción judicial de Paraguarí permanentemente bajo a preguntarles a los usuarios del sistema la calidad de nuestro servicio y que les enseño dónde pueden realizar sus denuncias, sus quejas y denuncias. Hay una oficina de quejas y denuncias en el Poder Judicial y oriento a la gente. Entonces el fiscal general del Estado tiene que trabajar con las puertas abiertas. Tiene que hacer también gobiernos locales, trasladarse en los lugares más conflictivos y hablar con la gente, preguntar la calidad del servicio, del sistema de servicio que está ofreciendo los fiscales adjuntos, recibir de primera mano. Después también en relación a los valores democráticos es defender las instituciones con coraje y con firmeza e instalar claramente esos valores que a veces bien se escribe, pero en la realidad deja mucho que desear. Ser proactivo con estos valores democráticos y por sobre todas las cosas también instruirle a todos los funcionarios a fin de que el acceso a la justicia se allane a los más desposeídos, a los más desprotegidos, que no sea una barrera de acceso a la justicia. No sé si respondo. Gracias, doctor Carlos Cabrera. Doctor Germán Torres, en una consulta quería formularle. Mencionó usted la lucha contra la corrupción en la frontera, mencionó el crimen organizado, mencionó la lucha contra el EPP. Y para cerrar un poquito el circuito en materia de corrupción en la frontera, y bueno,
en materia de corrupción dentro de, digamos, de la función propia que se menciona en el Ministerio Público de cada agente fiscal, o excepcionalmente 1 o 2 o 3 agentes fiscales que, como a los abogados, nos alcanza a todos. Muchas veces la situación se plantea también en el Ministerio Público, 1 o 2 agentes fiscales, entonces el Ministerio Público completo cae en desgracia. La pregunta va por, después de contextualizar de esta manera, va de la siguiente manera, le formulo de la siguiente manera. ¿Cuál usted considera como mecanismo idóneo para tratar de paliar el inconveniente de la corrupción interna de agentes fiscales que se mencionan permanentemente, ingresan con un modesto vehículo y antes de los 3 años están ya con acrecentamiento de sus bienes patrimoniales? Bueno, el Ministerio Público tiene una oficina de control en cuanto a las actuaciones de sus agentes. Y hay que aumentar eso, porque creo que tiene uno, el doctor Levery es el que está encargado de esa oficina de auditoría de gestión de actuaciones del Ministerio Público. Creo que una sola persona no puede llevar adelante tamaña responsabilidad de hacer una auditoría en relación a los expedientes. Eso por un lado. Y el control efectivo de los casos que llevan adelante. Generalmente aquellos casos donde existe alto juego de bienes patrimoniales. Y en esos expedientes guardar el extremo recelo por parte del Ministerio Público y bajar la línea, como se dice, a los efectos de que pueda llevar esas causas de manera transparente y eficiente y con el cumplimiento de la Constitución y la ley. Y por otro lado también hacer el control con respecto a la Contraloría a fin de que pueda hacer el cotejo de sus bienes de tanto en tanto a fin de que se pueda, si hay sospecha, que esa sospecha pueda evidenciarse, porque en el común de la gente, en los pasillos siempre se dice, pero a veces evidenciar eso cuesta. Entonces, buscar no solamente tener esa situación que se plantea, sino evidenciarlo a los efectos de perseguir y hacer las denuncias correspondientes ante la instancia que corresponda. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nosotros le hemos corrido traslado a usted de una denuncia presentada, le voy a dar lectura. Por supuesto, con la aclaración que no vamos a dar lectura a cuestiones que hacen a relación de familia, derecho de familia. Pero le voy a dar un resumen, una lectura resumida del tema. Dice: el doctor Germán Torres Mendoza lo veo emocionalmente inestable para ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Por distintas razones, su declaración de bienes no condice con la verdad. Ha usado su cargo para hacerse de bienes como propiedades en Cerro Bull, Yaguarón. Ha ubicado parientes amigos no idóneos en la función pública, exigiendo retribución de favores. Usaría el cargo de fiscal general del Estado para perseguir a quienes no concuerdan con su parecer. Sí. Con respecto a la designación de funcionarios, evidentemente que no pasa por mi mano ni por los miembros del Consejo de Administración de la Circunscripción. La designación viene de la Corte Suprema de Justicia. Con respecto a la adquisición de bienes, eso se ha realizado a través de un juicio civil, a través de una demanda, y evidentemente ese juicio fue positivo para las pretensiones de mi parte y consecuentemente se ha adjudicado ese bien inmueble a través de un proceso civil. Eso también con respecto a esos bienes fueron denunciados como activos de mi patrimonio y está ahí a disposición de las autoridades a fin de hacer el cotejo correspondiente de correspondencia o no con respecto a mis bienes.
he actuado siempre con transparencia, con honestidad en toda mi actividad jurisdiccional. Gracias, doctor. La propiedad es la misma que ha sido objeto de publicación sobre unas 70 hectáreas en Yaguarón. Asimismo es, doctor. La misma. Entonces ya esta publicación ya no le doy lectura porque también le íbamos a hacer esa consulta. Muy bien, doctor. Con esto concluimos la audiencia pública que ha sido fijada a usted por el Consejo de la Magistratura. Le vamos a estar informando la siguiente etapa en este proceso de selección. Si usted considera importante agregar algo más a su ponencia, a su presentación, es momento de hacerlo, solicitándole la brevedad para dicho efecto. No, agradecerles la oportunidad nuevamente y felicitarles a todas las personas que están llevando adelante esta selección de fiscal general de Estado. Confío en ustedes, por eso he pensado 2 veces para volver a presentarme, pero confío en cada uno de ustedes y los miro de frente y a los ojos para decirlo, que confío en ustedes como hombre, porque ustedes están escribiendo la historia de nuestra República en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito de la justicia. Y como decía siempre un maestro, cuando ingresé al Poder Judicial como magistrado me dijo, Germán, tu sentencia tenés que releer cada 5 años. Cada momento de aquellos juicios más complejos y donde recibiste mayor presión, arrancarlo y releerlo de vuelta, a los efectos de que puedas estar convencido de lo que hiciste, si no hiciste por presión o por factores exógenos. Entonces, creo que esas relecturas que he dado a mi función jurisdiccional, hasta ahora no me he arrepentido de todo lo que he plasmado en esa sentencia y puedo mirarle tanto a los abogados litigantes en esas causas, puedo mirarlos de frente y con los ojos puestos en la mirada, como se dice, dare coimba evete agüerotiana se enviapo cuere aupera añe presenta allí coaco Fiscalía General del Estado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Germán Torres. Con esto concluimos la audiencia pública fijada para la fecha.